Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBB Noticias. 11 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió las alarmas internacionales al atacar directamente a Irán, que aseguró estar dispuesto a volver a una mesa de negociación nuclear, aunque advirtió que antes responderá a la agresión. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay cuestionó los ataques contra las plantas nucleares iraníes y llamó a restablecer el camino diplomático, pero en la declaración no menciona en ningún momento a Estados Unidos. Inumet advirtió sobre el ingreso de un frente frío a partir de este domingo que hará descender las temperaturas bajo cero, en tanto el Ministerio de Desarrollo Social intensifica acciones del Plan Invierno. Se cumplen 14 años de la renuncia de Ana María Viñori al Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Mujica, en medio de la polémica por la muerte por frío de 5 personas que vivían en calle. El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, cuestionado por blancos y colorados tras aprobar con el oficialismo la rendición de cuentas, había adelantado en noviembre que estaba defraudado de la coalición y no veía puntos negativos contra Yamandu Orsi. Un jerarca del Ministerio del Interior viajó con los gastos pagos por una empresa a Buenos Aires para conocer el programa Tótems de seguridad y desde el Ministerio no quisieron revelar qué empresa será la encargada de proveer estos dispositivos. El diputado del MPP, Marcos Presa, llegó este fin de semana con su despacho móvil a la cooperativa Molinos de Rafo del municipio G, donde sus habitantes plantearon las trabas que tienen para regularizar el barrio. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20. Aquí en la pantalla de TV Ciudad de Minutos vamos a comenzar a desarrollar la información nacional e internacional, que por cierto es mucha por estas horas. Vamos a tener, como siempre, también informe de nuestro compañero Federico Jurkovic y también lo que ocurre en exteriores llega en el móvil de Sofía Adri, a quien ya saludamos. Sofi, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Josema? Sí, aquí estamos. Te cuento que hoy nos encontramos en la central del PIT-CNT, en la Casa Central, porque en unos minutos vamos a estar hablando con Javier Díaz, vicepresidente del PIT-CNT, que nos va a estar contando sobre una reunión que va a tener lugar mañana en Torre Ejecutiva, eso de las 4 de la tarde, en la que les van a presentar algunas propuestas al presidente. Así que, bueno, en unos minutos volvemos con más información y con Javier. Muy bien, perfecto, Sofi. En un rato retomamos el contacto allí desde la sede de la Central Obrera. Nosotros comenzamos el desarrollo informativo. Decía, la información internacional, valga la redundancia, es mucha y se destaca por estas horas porque tras asegurar que la paz entre Israel e Irán estaba cerca cuando Tel Aviv atacó a Teherán por primera vez, esto fue el pasado 13 de junio y además después de señalar a mitad de semana que se tomaría 15 días antes de decidir si Estados Unidos entraba en la guerra directamente, el presidente de aquel país, Donald Trump, desató este sábado la operación Martillo de Medianoche, bombardeando territorio persa. La operación contó con la participación de 125 aeronaves, incluidos 7 bombarderos B-2, aviones cisternas de reabastecimiento, aviones de reconocimiento y cazas. En total, se emplearon 75 bombas y misiles. El objetivo declarado del operativo era impedir que Irán obtuviera una arma atómica, por eso los proyectiles apuntaron contra las plantas nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan. El Pentágono asegura que todos los blancos fueron alcanzados, aunque sigue evaluando la magnitud de los daños, contrariando las primeras declaraciones de Donald Trump sobre haber cumplido todos los objetivos. De todos modos, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que la evaluación de los daños provocados sigue en curso, pero nuestro análisis inicial es que toda nuestra munición de precisión impactó donde queríamos que impactara y tuvo el efecto deseado, declaró en una rueda de prensa. El análisis final de los daños tardará algún tiempo, pero las evaluaciones iniciales indican que los 3 sitios sufrieron daños y destrucción extremadamente severos, insistió el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dane Kane. Del otro lado, sin embargo, la Organización de Energía Atómica de Irán condenó los ataques como bárbaros y asegurando que la gran nación iraní, a pesar de los complots malvados de sus enemigos, no permitirá que se detenga el camino de desarrollo de esta industria nacional, que es fruto de la sangre de los mártires nucleares.
Seguimos en tema porque desde las 5 de la tarde de este domingo está convocado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a pedido de Irán tras los ataques sufridos el día sábado por parte de Estados Unidos. Y mientras sigue el fuego cruzado, además, entre Israel e Irán, el Parlamento persa pidió hoy domingo el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa hasta el 25% del tráfico mundial de crudo. El general Ismail Koubassari, miembro del Comité de Seguridad del Parlamento, afirmó este domingo que el hemiciclo ha alcanzado un consenso para cerrar el estratégico estrecho de Hormuz, tal como lo informó la televisión estatal Press TV. Entre 20 y 25% del petróleo del mundo circula por Hormuz, un paso marítimo angosto entre Irán y Omán, que las autoridades persas amenazaron en varias ocasiones con bloquear, en respuesta a las tensiones con Estados Unidos y otros países occidentales, que serían los más afectados con la medida ante el encarecimiento del barril de petróleo que esto implicaría. En este contexto, los líderes de Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar y Kuwait dialogaron telefónicamente este domingo con el objetivo de evitar una guerra en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, habló con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, sobre la necesidad de volver a la mesa de negociación en relación a las conversaciones nucleares que han tenido lugar en los últimos meses entre Irán y Estados Unidos y en las que Omán ha sido el principal mediador, con el objetivo de evitar que la región se vea afectada por la guerra. Durante la llamada, ambas partes coincidieron en que la prioridad es lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza, ya que el estallido de la guerra en el enclave fue el desencadenante de la oleada de violencia en la región, al tiempo que indicaron que un Estado palestino es la garantía fundamental para la paz en Oriente Medio. Bueno, y en este marco, este lunes, mañana lunes, el presidente ruso Vladimir Putin va a recibir en Moscú al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, una reunión que se espera, además, arroje novedades relevantes sobre la forma en la que va a continuar el conflicto, teniendo en cuenta los lazos estratégicos, económicos y militares entre Rusia e Irán. Por su parte, el expresidente ruso, además, mano derecha de Putin, Dmitry Medvedev, aseguró este domingo que tras el ataque ordenado por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hay países que están listos para entregar directamente, dijo, sus propias armas nucleares a Irán. La alerta encendida por el expresidente ruso Dmitry Medvedev sobre la intención de varios países de entregarle directamente sus propias armas nucleares a Irán cobra mayor relevancia teniendo en cuenta que actualmente ejerce como vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Sus dichos fueron posteriores a la confirmación por parte de Donald Trump sobre los bombardeos del sábado por la noche y lo hizo mediante una publicación en X y en su canal Telegram. Medvedev, al que se considera una de las personas más cercanas a Putin dentro del gobierno ruso, cuestionó los logros de los ataques al decir que la infraestructura crítica del ciclo de combustible nuclear parece no haber sido afectada o haber sufrido solo daños menores, y advirtió que el enriquecimiento de material nuclear, y ahora podemos decirlo abiertamente, la futura producción de armas nucleares, continuará. Al analizar los efectos de los bombardeos, Medvedev dijo que Israel está bajo ataque, las explosiones sacuden al país y la gente está en pánico, mientras que Estados Unidos ahora está enredado en un nuevo conflicto, con perspectivas de una operación terrestre en el horizonte, en alusión a posibles ataques de Irán a bases norteamericanas en Irak o Arabia Saudí. Por otro lado, Medvedev argumentó que los ataques tuvieron el efecto contrario al deseado por Washington, ya que el régimen político de Irán ha sobrevivido y con toda probabilidad ha salido fortalecido, añadiendo que el pueblo se está uniendo en torno al liderazgo espiritual del país, incluidos aquellos que anteriormente eran indiferentes u opuestos a él. Bueno, y por casa, ¿cómo andamos? ¿Qué dice el Poder Ejecutivo a propósito de toda esta escalada bélica? Justamente, Cancillería se expidió este mediodía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que emitió un comunicado cuestionando el ataque sin mencionar a su autor. En la declaración se afirma que el gobierno de Uruguay expresa su profunda preocupación ante la peligrosa escalada de violencia en Medio Oriente a partir de los recientes ataques aéreos contra instalaciones nucleares en la República Islámica de Irán. El comunicado no menciona en ningún momento a Estados Unidos como responsable de la agresión, pero sostiene que Uruguay rechaza cualquier acción que represente una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, incluyendo la proliferación nuclear. Y recuerda que el uso de la fuerza a nivel internacional se encuentra estrictamente regulada por el derecho internacional. Asimismo, advirtió que los ataques a instalaciones nucleares
aumentan el riesgo de fuga radiológica que afecta a la población, como lo ha señalado el Organismo Internacional de Energía Atómica, y pide el cese de las hostilidades, la protección de la población civil y el retorno al diálogo diplomático como mecanismo para resolver las controversias. Bueno, muy bien. Y antes de pasar a otros asuntos, vamos a ver también cómo han reaccionado sobre este tema otros países de la región. En el correr de las horas posteriores al ataque de Estados Unidos a Irán, los distintos líderes de la región fijaron postura al respecto. El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó en su cuenta de X que atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional, por lo que condenó las acciones del gobierno norteamericano. Exigimos y necesitamos paz, subrayó. En la misma línea, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, citó al Papa Francisco al decir que la guerra es el mayor fracaso de la humanidad y llamó a una solución pacífica del conflicto. Al igual que lo hizo Uruguay, Brasil emitió un comunicado a través de Cancillería. El gobierno de Lula da Silva repudió el ataque a Irán con vehemencia y sostuvo que este genera daños irreversibles en la región. El país vecino será sede de la cumbre de los BRICS de la semana que viene, del cual Irán forma parte. Por su parte, el presidente argentino Javier Milei celebró la ofensiva. En sus redes sociales retuiteó un posteo del empresario Marcos Galperín en que expresó que hoy es un gran día para la civilización occidental. Bueno, hay más información, pero desde exteriores, Sofía Dri ya nos contó que está en la central obrera, en la sede del PIT-CNT, y ya nos adelantó un poco de qué va y su móvil ahora desarrolla. Sofía, adelante, te vemos, te escuchamos. Josema, sí, como lo adelantábamos hace unos minutos, el PIT-CNT mañana se reunirá con el presidente de la República, Yamandu Orsi, y por eso mismo nos reunimos hoy con el vicepresidente Javier Díaz del PIT-CNT. Muchas gracias, Javier, por hablar con nosotros. Comienzo preguntándote qué propuestas le van a hacer al presidente el día de mañana. Bueno, buenas noches. Lo primero es, esta es la segunda reunión que vamos a tener con el presidente y buena parte del Poder Ejecutivo en lo que va del año. La primera fue en plena transición, donde nosotros allí le presentamos un documento de lineamiento para los próximos 5 años, el cual incluso fue parte de nuestra discusión también en el Congreso del PIT-CNT. Y en ese sentido, la reunión de mañana, a nuestro entender, tiene que ver con, digamos, empezar a aterrizar en concreto. Entre otras cosas, por los tiempos en los que estamos. O sea, estamos a 2 semanas, por ejemplo, del comienzo de una nueva ronda de consejos de salario y en ese sentido aún no están fijadas las pautas, ni siquiera tampoco las condiciones en las que se van a abrir las mesas de negociaciones. Por lo tanto, para nosotros es bien importante, digamos, intercambiar en ese sentido. Lo segundo es que no solo en el documento de lineamiento, sino, por ejemplo, en el último acto del 1 de mayo, nosotros realizamos una propuesta en concreto que tenía que ver con que es necesario abordar de manera distinta lo que tiene que ver con la pobreza infantil y la adolescencia, y en ese sentido hemos planteado la posibilidad de generar cambios en materia tributaria y incluso generar lo que tiene que ver con tributar al 1% más rico del Uruguay, que concentra lo mismo que el 50% más pobre, y esa discusión no debiera esperar ni siquiera los tiempos de la ley de presupuesto, ni mucho más adelante, sino que deberían de ser en el corto y mediano plazo. Lo tercero es que en el mismo 1 de mayo, en el mismo documento, como parte del resultado también de la discusión en nuestro último congreso, hemos planteado con claridad que pretendemos avanzar en una discusión que tiene que ver con alcanzar resultados en lo que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Esto es fijarla en un máximo de 40 horas sin pérdida salarial, una estrategia nacional para el desarrollo que se hace necesaria. Hay cambios en lo que tiene que ver con la matriz productiva que se deben realizar en el Uruguay. Ya en el documento de lineamiento le habíamos presentado al Poder Ejecutivo la posibilidad de generar un gran diálogo social que incorpore a los empresarios, a los trabajadores organizados, a la academia y al propio gobierno. Lo otro tiene que ver con que los tiempos están muy cercanos ante una nueva ley de presupuesto y, por lo menos desde el movimiento obrero y sindical,
no nos queremos enterar un día antes por la televisión que llega un carrito lleno de carpetas, sino que, en definitiva, a nuestro entender, tiene que abrirse una discusión en la previa que nos permita a los trabajadores organizados, a distintas organizaciones sociales y sindicales del Uruguay, poder colocar sus propuestas en ese sentido. ¿Por qué? Porque buena parte de lo que se define ahí tiene que ver con cambiarle la vida para mejor a los trabajadores y las trabajadoras y una buena parte de la sociedad en el futuro. Por lo tanto, no queremos mantenernos al margen de esa discusión, sino que por el contrario. Tenemos propuestas, las queremos realizar y bueno, en ese sentido nos parece ya que esta segunda reunión con el presidente y el Poder Ejecutivo ya no es una reunión solamente de presentación, sino de empezar a concretar agenda concreta de trabajo en estos temas y otros. Exactamente, bajar a tierra las ideas. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a esta reunión? Bueno, como la primera, muchas expectativas en este nuevo escenario político en el Uruguay, pero repito, debemos empezar a aterrizar y a trabajar en concreto. Para ponerte un ejemplo, hace un par de días el Poder Ejecutivo ya diagramó una hoja de ruta en lo que tiene que ver con la convocatoria al diálogo social, pero se necesita fecha en concreto, se necesita empezar a trabajar en ese sentido, así que bueno, expectativas de que más allá de que se atiendan los planteos del movimiento sindical, bueno, son momentos donde tenemos que ir un paso más allá y empezar a concretar. Javier, aprovecho para preguntarte acerca de, bueno, en vista de los recientes acontecimientos en Medio Oriente, ¿la central piensa sacar algún comunicado, posicionarse de alguna manera? Bueno, la central sindical ha estado tratando estos temas porque están enmarcados en esta situación. Al día de hoy en el mundo hay más de 54 situaciones bélicas que se están desarrollando y que abarca al entorno de más de 90 países en el mundo. Y acá los trabajadores organizados de Uruguay entendemos que la solución no pasa por ahí, sino que por el contrario, y en ese sentido hemos convocado y llamado y nos hemos movilizado un día y otro día también en el marco de que los trabajadores creemos que peleamos por la paz en el mundo y bueno, en ese sentido ya el secretariado la semana pasada en el marco de lo que fue la movilización, la convocatoria, la movilización sobre todo por la situación que tiene que ver entre Israel y Palestina, en ese marco ya estuvimos analizando esta situación y bueno, en el correr de los próximos días seguramente no solo nos vamos a estar expresando, sino que seguramente en ese sentido también no descartamos la posibilidad de estarnos movilizando una vez más por la paz en el mundo. Javier, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, allí teníamos la palabra de Javier Díaz, vicepresidente del PIT-CNT, hablándonos sobre la reunión que van a tener mañana con el presidente Yamandu Orsi. Así que bueno, compañeros, volvemos a estudios. Muy bien, Sofía, gracias por este adelanto, gracias a vos, al equipo y por supuesto a nuestro entrevistado. Nosotros seguimos con otros asuntos y les contamos ahora que el director de Meteorología y Clima del INUMET, del Instituto Uruguayo de Meteorología, Néstor Santayana, alertó sobre el ingreso de un frente frío desde este domingo y que en principio se va a mantener hasta el día martes y que va a traer temperaturas bajo cero. Lo que estamos previendo son precipitaciones invernales, aumenta el viento, baja la temperatura, pero el peor de los días va a ser el inicio de la próxima semana, el día lunes, donde allí va a persistir el viento muy fuerte del suroeste, sobre todo en la franja costera, con un descenso de temperatura mínimas entre -1 y 3 grados y máximas entre 10 y 12, pero con el efecto del viento que hace que las sensaciones térmicas sean más bajas aún. Por otro lado, Santayana destacó que si bien el arranque del invierno tendrá estas bajas temperaturas que podrán repetirse, en la proyección trimestral se prevé que estarán por encima del promedio. Existe un equipo de profesionales de la academia y del INUMET y lo que ellos llegaron al consenso de que tanto junio, julio como agosto, es decir, el trimestre del invierno, las temperaturas estarían dentro de lo normal y por encima de lo normal. O sea que se destaca en sí que el invierno hay poca probabilidad de que sea más riguroso que el promedio en sí. Se pueden dar temperaturas extremas, pero cuando hablamos de un trimestre hablamos del promedio del cierre de los 3 meses, de 90 días. En esos 90 días hay más probabilidad que las temperaturas estén dentro del promedio o por encima que por debajo.
Bueno, vinculado justamente a las bajas temperaturas y también a la situación de las personas que viven a la intemperie, en las últimas horas se supo de otra muerte en estas circunstancias, la cuarta desde el mes de mayo. El último de los casos ocurrió este viernes sobre las 9 de la mañana en la intersección de las calles Santiago Rivas y General Tibó, barrio Buceo, donde pernoctaba la víctima de 56 años. La policía lo encontró semidesnudo y según varios medios de prensa, los vecinos habían llamado al MIDES, aunque no vieron acudir a los técnicos. Horas antes de ser hallado se sabe que fue llevado por familiares al hospital de clínicas por su condición de asmático, pero se retiró antes de obtener el alta. Sus familiares contaron que desde hacía varios meses dormía en la calle y que no quería ingresar a los refugios del MIDES. Previamente, el 31 de mayo había sido encontrado sin vida Enrique, de 48 años, que dormía habitualmente en la estación Goes, donde también cuidaba coches y vendía curitas, y según la autopsia murió por causas naturales. Una semana antes, el 24 de mayo, se supo del deceso de un hombre de 35 años, debajo del puente de Paso de Castro sobre el arroyo Cuñapirú, inaugurado en octubre de 2024 en el departamento de Rivera. Según se informó, la autopsia evidenció que la muerte fue sin violencia y debido al frío. También en Rivera y debajo de un puente cercano al recién mencionado, fue encontrado sin vida el 17 de junio Eber Pérez, de 64 años, en el marco de una recorrida del plan invierno que realizaba personal local del MIDES. Si bien las primeras hipótesis inclinaban hacia una posible hipotermia, la autopsia estableció que la muerte se debió a una pancreatitis hemorrágica. Bueno, y a todo esto, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, rechazó los cuestionamientos de la oposición al abordaje que justamente realiza su cartera a esta situación. Por ejemplo, desmintió que no se recurre a la herramienta de internación compulsiva y consideró que entrar en discusiones político-partidarias por este tema es algo que no sirve. Decir que sobre el caso particular todavía falta información, no tenemos de hecho por parte de la policía científica el dato de la identidad completa de la persona, estamos trabajando sobre hipótesis. El número que comprometimos de más de 2.000 cupos nocturnos ya lo pasamos porque estamos todos los días abriendo nuevos cupos, hasta ahora nadie que haya solicitado cupo durante el plan invierno ha quedado afuera justamente porque estamos haciendo un esfuerzo de ampliación permanente. Luego utilizamos todas las herramientas, ¿no? Se ha hablado en estos días nuevamente del tema de la internación involuntaria. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social, el papel que tiene en eso es cuando se encuentra una persona que entiende que puede ameritar ese tipo de acción, llamar a los equipos médicos, que son los que tienen que certificar la situación de la persona para dar lugar a la internación involuntaria. Ese llamado lo hemos hecho casi 150 oportunidades desde que asumimos. Yo creo que entrar en discusiones de carácter político partidario sobre este tema es algo que no nos sirve. Bueno, lo decíamos en titulares a propósito de este tema, hace unos 14 años y en circunstancias similares, el expresidente José Mujica decidió remover del gabinete a la ministra de Desarrollo Social, Ana María Viñoly, tras la muerte por frío de 5 personas que dormían en la calle. Previamente, la oposición la había convocado al Parlamento, donde, a diferencia de ahora, cuestionaron por aplicar la ley de internación compulsiva antes de que ésta se aprobara. El 19 de julio de 2011 y en medio de la polémica por el accionar del Ministerio de Desarrollo Social ante las muertes de personas en situación de calle que se estaban produciendo, el presidente José Mujica aceptó la renuncia de la titular de la cartera, Ana María Viñoly, y designó en su lugar, un día después, a Daniel Olesker. Previo a dimitir, Viñoly estuvo en el ojo de la tormenta durante varias semanas, siendo convocada el 7 de julio a la Comisión de Población de Diputados para dar explicaciones por la muerte por hipotermia, en pocos días, de 5 personas que vivían en la calle. Posteriormente, la oposición, liderada en este caso por la nacionalista Verónica Alonso, intentó declarar en Cámara insatisfactorias las explicaciones de Viñoly, pero no lograron los votos necesarios. Pese a esto, la imagen de Viñoly quedó golpeada en la opinión pública, al punto tal que al otro día los titulares de prensa daban cuenta de que Mujica analizaba un cambio en el gabinete. En aquel entonces el debate estuvo centrado en la cantidad de cupos disponibles para albergar personas indigentes, asegurando Viñoly que ese no era el problema, ya que de 600 que había al asumir se pasó a 800 y había un mecanismo preestablecido para generar otros 150 en casos de temperaturas bajas extremas. La oposición también cuestionaba, a diferencia de ahora, que el Poder Ejecutivo estaba aplicando la ley de internación compulsiva antes de su promulgación el 27 de
julio de ese año, aunque Viñoly aseguraba que una ley de 1936 los amparaba en el traslado no voluntario de personas, con la firma de 2 médicos, en caso de riesgo de vida. Bueno, muy bien. Y este sábado la asociación Voz y Vida, es una asociación civil, inauguró un centro de atención para personas en situación de calle que va a apoyar el trabajo que realiza el Ministerio de Desarrollo Social para alentar el acceso a los refugios. Fernanda Machado, que es coordinadora de este espacio, señaló que el objetivo es ofrecer un lugar donde estar previo al ingreso del refugio, pero además brindar oportunidades de estudio, de trabajo y también de poder retomar los vínculos familiares. Es una iniciativa del MIDES, nos llamaron y llegamos a un acuerdo, porque nosotros hace mucho tiempo trabajamos en calle, en realidad con adicciones, pero también con gente en calle, y nos pareció una propuesta bien interesante esta de ir a buscarlos. Acá los vamos a recibir con algo para comer, se pueden duchar, les vamos a conseguir refugio, también nexos laborales y de estudios. La captación que nos vamos a hacer nosotros por la zona que nos toca va a ser de 4 de la tarde a 20, salen 12 personas a la calle, 6 duplas a recorrer y ahí tratando de traerlos hacia acá o viendo a ver a dónde se puede derivar. Después este centro va a estar abierto de 6 a 22 horas, que es cuando vienen, bueno, acá se les gestiona los cupos, comemos algo, se les da abrigo, bueno, los contenemos y es de lunes a sábados. La idea no es solo salir de la calle y encontrarles un lugar para que duerman. La idea es que abandonen la calle definitivamente, se verá de gestionar centros 24 horas, medios caminos, revincular con las familias, porque muchos de los que están en calle en realidad la mayoría es por un tema de adicciones y no es que no tienen familia. Bueno, esas familias se vieron fracturadas y bueno, un gran objetivo que tenemos nosotros es revincularlos para que puedan volver a sus familias. Lo que queremos hacer es eso, es ir, que nos conozcan, que pierdan el miedo, no uniformes, ir personas con amor, acercarnos, sentarnos en un cordón, charlar y poder lograr de que se puedan acercar. Vamos a cambiar de tema ahora y les contamos que el diputado del Frente Amplio, Marcos Presa, realiza una iniciativa denominada Despacho Móvil, que consiste en trasladarse a distintos puntos de la capital para que los vecinos, puedan acercarle y hacerle allí diferentes planteos. El sábado, ayer, 21 de julio, el legislador habló con los vecinos de la cooperativa Molinos de Rafo, esto en el municipio Oje, quienes le comunicaron sus dificultades para poder regularizar sus viviendas. Sí, nosotros definimos esta línea de trabajo para tener una cercanía mayor con la ciudadanía, salir, no solo estar en el despacho y recibir gente en el despacho, sino que también salir a los barrios, escuchar las necesidades y las demandas de la gente y también colaborar con la organización barrial. Una de las cosas es esto que vos planteás, que los planteos de la gente nos sirvan a nosotros para elaborar proyectos legislativos. Obviamente, al uno escuchar a la gente puede diseñar mejor un proyecto legislativo. Después también nosotros vamos a dialogar con el Ejecutivo para ver de lo que nosotros nos demanda la gente, qué podemos con el Ejecutivo acordar de que se pueda llevar adelante. Una de las líneas que sí ya estamos llevando adelante es un diálogo fluido con el Ministerio del Interior, que le estamos trasladando las demandas más que nada de seguridad de la gente. Ahí estamos trabajando muy bien. Nosotros nos vamos, elaboramos los informes, los pasamos y el Ministerio ya acciona enseguida. Pero después hay otras cosas que son un poco de más largo plazo y de mediano plazo, como el tema de la vivienda, de salud, de infraestructura para educación. El diputado también compartió cuáles son los reclamos que más se repiten durante estas consultas con la población. Las principales son temas de educación, de falta de infraestructura en educación en los barrios, temas de salud y de trabajo. Y han venido surgiendo también estos planteos de regularización de vivienda. Y con ese tema que decía el legislador nos quedamos, porque los vecinos de la cooperativa Molinos de Rafo explicaron justamente su situación y también los desafíos que enfrentan para poder regularizar su vivienda. Explicaron que hace 33 años iniciaron este proceso y que actualmente tienen todos los pagos en regla. Según Daniel Ramos, que es uno de los vecinos de la cooperativa, el encuentro con el legislador puede ser útil para lograr el objetivo colectivo que ellos tienen.
El planteo de hoy es para nosotros tenemos necesidad de que en 1992 nos entregó la Intendencia un núcleo de básicos evolutivo en Molinos de Rafo y Croacia y estamos pidiendo regularización. No te olvides que hace 32 años, iba a ser 33 años que estamos, de 1992, el 17 de noviembre. Nosotros ya pagamos saneamiento y impuesto municipal, pagamos todo lo que nos piden. Queremos que nos regularicen. Las expectativas son grandísimas porque nunca había venido nadie a darnos una mano y en 2 semanas se organizó esto y el hombre está acá tomando nota de todo con su gente y para nosotros es importantísimo porque nosotros hemos golpeado todas las puertas habidas y por haber y no hemos encontrado nada y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa, yo creo que la solución tiene que salir. Bueno, muy bien, momento de informe especial, como siempre, a esta hora, a cargo del señor Federico Jurkovic. ¿Cómo le va, Fede? Buenas noches, bienvenido. Gracias, Josema, gracias por lo del señor también. Como siempre, usted un caballero, un caballero. Cuando me visten así parezco, sí. La verdad que sí, siempre muy elegante, le decimos a la gente de vestuario que... Claro que sí. Nos cambia el maquillaje, el peinado, vamos a decirlo todo, ¿no? Sí, sobre todo, a mí la parte de peinado ahí no tanto, pero... No fue a propósito, José. Trabajan muy bien. Si nos vienen cuando llegamos, olvídense. Bueno, pero no estamos para hablar de eso ahora, estamos para hablar de alguna manera del presidente Yamandu Orsi, que será una especie de protagonista quizá de este informe, y también la coyuntura actual, la coyuntura global, Fede. Exactamente, Josema. Hemos dedicado ya varias columnas a la política internacional, lo planteamos desde distintos ángulos, El fin de semana pasada también la situación en Gaza nos obligaba a tocar el tema y claro, las circunstancias del mundo obligan nuevamente a tomarnos el tiempo para comenzar el informativo con los temas internacionales y tratar de buscar algún anclaje regional, pensando también, Josema, que si el gobierno multicolor de Luis Lacalle Pou estuvo signado desde el arranque por lo que fue la pandemia y cómo eso lo proyectó hacia el mundo, hacia los nuevos vínculos internacionales que estaba tejiendo ese gobierno, tenemos que decir que esta administración, la de Yamandu Orsi, está asignada por una posible tercera guerra mundial. ¿Es exagerado? No lo sé. ¿Es trending aquí en Uruguay en las redes sociales? Sí. ¿Los analistas internacionales están hablando de que es posible? Bueno, estamos viéndolo todos, que el margen cada vez es más chico, Josema, y aparte hay que decir que las guerras, por lo general, terminan desatando o agravando por situaciones fortuitas, más que por las realidades, y en este caso parece haber varias razones en la geopolítica para este escenario. Un escenario que tiene al gobierno de Orsi agarrando motores tanto en el frente interno como en el frente internacional. Ya vimos algunas diferencias con la fuerza política en torno al tema de Gaza, pero ahora va a estar Orsi rodeado en el escenario internacional de los líderes que están participando directamente de este conflicto. Por eso, Josema, antes de seguir reflexionando y compartiendo algunos datos, si te parece, podemos ver lo que será el viaje del presidente Yamandu Orsi. En apenas una semana comenzará, estará en Europa, estará aquí sobre todo en el barrio, sí, pero con una mirada internacional sin duda. Lo repasamos y seguimos. Antes que de la cumbre de los BRICS, el presidente Yamandu Orsi será parte de su primera cumbre del Mercosur, en Buenos Aires, donde el mandatario anfitrión Javier Milei le pasará el mando semestral del bloque al brasileño Lula da Silva. Las diferencias en materia geopolítica quedaron expuestas dentro del bloque recientemente, con las declaraciones sobre el genocidio que Israel lleva en Gaza según la ONU y del inicio de los ataques del 13 de junio contra Irán. Mientras que Argentina y Paraguay apoyan sin fisuras a Israel y Brasil coincide con que el primer ministro de ese país lleva adelante un genocidio en Palestina, Uruguay se ha mostrado cauto haciendo énfasis en la necesidad de las soluciones diplomáticas y dialogadas. Pero las tensiones no solo se verán en torno a este tema, sino también sobre la condena a la expresidenta Cristina Fernández. Mientras que Lula ya habló telefónicamente con ella y le dijo que pasaría a visitarla por su casa donde cumple arresto domiciliario, Orsi no lo hará ni tampoco firmó las declaraciones del Grupo de Puebla, que él integra como fundador, en apoyo a la exmandataria, cosa que sí hizo Lula.
Después de Buenos Aires, Orsi viajará a Río de Janeiro para ser parte de la 17ª cumbre de los BRICS, 7 meses después de la anterior realizada en Kazán, Rusia. El grupo es liderado por Rusia, China, Brasil y Sudáfrica, pero también ha incorporado a otros estados, como el caso de Irán en 2022, e invita habitualmente a otras naciones a participar de sus encuentros como forma de ir ampliando su base de influencia. Se espera que en esa oportunidad surja una declaración de respaldo a Irán, y si bien los países invitados no tienen por qué suscribirla, el hecho de que Orsi esté presente en Río de Janeiro lo colocará al lado de las principales potencias que cuestionan la hegemonía que ejerce Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, más aún tras la disolución de la Unión Soviética. Bien, así el informe de Fede Surkovic con esta especie de hoja de ruta. ¿Cuál será la agenda del presidente Yamandú Orsi? A propósito, bueno, yo no sé a nivel diplomático y demás, ¿no? Pero claro, al hablar y bueno, ahora esto de cruzar el charco, la situación de Cristina, a veces menos es más, ¿no? Sí, seguramente. Ahí hay que ver, por un lado, cómo sigue avanzando el Frente Amplio con sus declaraciones. Acá esto, lo que voy a decir es información. Mañana en la bancada de senadores del Frente Amplio hay varios integrantes que van a llevar el tema de condena explícita hacia el gobierno de Estados Unidos. Como veíamos, Josema, lo han hecho otros gobiernos de la región. Menos es más, seguramente sea una oposición valorable y razonada el comunicado emitido por Cancillería en esta jornada, pero claro, el conflicto abarca a muchos países en el mundo y tiene referentes históricos en esta disputa de Occidente y Oriente, que, como decíamos, comenzó con la disolución de la Unión Soviética en el 90 y previamente con la Guerra Mundial, un Occidente dominando el mundo. Digo esto porque previo al ataque de Israel a Irán, uno de los temas era la proximidad que tenía el gobierno de Irán de llegar a la bomba nuclear, advertido por Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Hay un video que circuló, yo no me dio el tiempo para prepararlo, pero es de 2 minutos con el compilado de Benjamín Netanyahu en los últimos 33 años, todas las veces, más de 20, que advirtió que Irán estaba a